Probando. I'm testing her. Ok, entonces ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos un segundo, vamos a empezar a orar. So there where you are, we're going to close our eyes and we're going to pray. Señor y Padre Santo, Dear Father, gracias por esta mañana, thank you for this morning. gracias por el privilegio que nos das Thank you for the privilege that you give us de tener un nuevo día en bendición, of having a new day in blessing, de tener un nuevo día, Papito Dios, en salud, of having a new day in health, Lord, de tener un nuevo día con nuestras familias. of having a new day with our families. Padre Santo, porque mientras que haya vida, hay esperanza, dice tu palabra. Father, because while there is life, there is hope, says your word. Y hoy venimos a darte gloria y alabanza a ti, Señor, And today we come to give you glory and worship porque sabemos, Padre Santo, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. because we know that you are the King of Kings and the Lord of Lords. Y hoy estamos celebrando And today we're celebrating lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, what you did on the cross of Calvary, donde obtuviste la victoria where you won the victory una vez y para siempre once and for all por cada uno de nosotros. for each of us. Hoy, Señor, Today, Father, sometemos nuestro espíritu, alma y cuerpo we submit our spirit, soul, and body para que tú fluyas a través nuestro so that you may flow through us y puedas, Padre Santo, glorificarte en nuestras vidas. and you may be glorified through our lives. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén amen. y amén. And amen. Amén. Bueno, So, en esta mañana entonces vamos a empezar con unas alabanzas. in this morning, we're going to start with some worship, Entonces se pueden colocar en pie. so you can stand up. Esta parte no tiene traducción. Songs have no translation. Bueno. Me cautivaste, Dios, con tu dulce amor. Te escuché decir, me amas como soy. Vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que el aire que respiro. Yo a ti te necesito mucho más que ayer. Solos tú y yo. En la intimidad, ¿cómo expresar
Padre eterno, confío en ti, amado de mi alma, crees en mí, mi Padre eterno, confío en ti, amado de mi alma, crees en mí, mi Padre eterno, confío en ti, amado de mi alma, crees en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Cuánto te amo, más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo te amo, cuánto te amo, más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Yo te necesito. Who taught us that the word of the Father and the word of God is truth. y que cuando yo la recibo And that when we receive y it la confieso, and we confess it, en ella hay poder. there's power in it. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe esta palabra. So we're going to bow our heads and we're going to pray so that the Holy Spirit may reveal this word to us. Espíritu Santo, Holy Spirit, bienvenido en esta mañana. welcome in this morning. Padre, enséñanos, Father, teach us. trae la revelación de tu palabra. Bring the revelation of your word. Mira que te lo pedimos See that we ask you this en tu precioso Hijo Jesús, in the precious name of your Son, Jesus. que hoy ha vencido, recordamos que ha vencido la muerte That today we remember that he has beat death. y que cada palabra And that every word que tú pusiste en su boca that you placed in his mouth se cumplió was fulfilled. y se cumplió la escritura en él. And the scripture was fulfilled through him. Que hoy podamos creer a tu palabra That today we may believe your word y entender, Señor, and understand, Lord, que cuando tu palabra está en nuestras bocas, that when your word is in our mouths, hay poder en ellas. there is power in En them. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, amén amen y amén. and amen. Bueno, el Señor leyendo en Primera de Reyes So reading in 1 Kings 17, 17, de verdad que me ha dado una gran lección a través del profeta Elías. he taught me a great lesson through the prophet Elijah. Fue un hombre usado por Dios He was a man used by Jesus en un tiempo especial. during a special time. El rey Acab gobernaba King Ahab reigned during that time, el pueblo de Israel. the people of Israel. Y este rey hizo todo lo malo delante de Dios. And this king did all that was wrong in the eyes of the Lord. Su esposa era Jezabel. His wife was Jezebel. Y el Señor levantó a Elías en este tiempo para llevar una palabra a este rey malo. And the Lord brought up Elijah during this time so that he could bring a word to this bad king. Y vino la palabra del Señor diciéndole que por ese tiempo, durante 3 años, no habría lluvia en esa tierra. And the word of the Lord came to Elijah, and he told him that during those 3 years there would be no, it wouldn't rain down in the land. Imagínese uno presentarse ante la autoridad del gobierno Imagine presenting yourself to that Yes. authority in the government y decirle, el Señor, el Dios en cuya presencia estoy yo, and telling them that, oh, the God whose presence I'm in
me ha hablado has spoken to me y me ha dicho and has told que me no va a llover sobre la tierra. that it won't rain over the land. ¿Eso qué implicaba? What did that imply? Que no había fruto sobre la tierra. That there would be no fruit over the Que land. todo lo que se sembrara That everything that was planted no se iba a poder cosechar would not be able to be harvested porque no caía agua. because there was no No water. iba a germinar esa semilla The seed wouldn't be able to grow y no iban a recoger fruto. and they wouldn't be able to harvest anything. Pero me impactó cómo Dios al profeta lo sustenta en esa tierra. But what impacted me was how God was able to supply for Elijah during that time. Y sabes que nosotros somos los profetas del Señor. And you know, we are those prophets of the Lord. Como Elías estuvo en la presencia de Dios. Just like Elijah was in the presence of God, Nosotros todos los días vamos a buscar la presencia de Dios. every day we go and we look for God's presence. Y yo creo que en nuestra iglesia hay esos siervos de Dios que buscan la presencia de Dios. And I believe that in our church, there are those servants of the Lord that look for his presence. Y entonces son profetas So they are prophets que tienen la palabra de verdad en su boca. that have the word of truth in their mouths. Y entonces Elías es sustentado en esa tierra. And so Elijah is, his needs are supplied by the Lord. Y es sustentado en esa tierra y el Señor le dice que lo van a alimentar. And his needs are being supplied, and the Lord tells him that he's going to be fed. Me llama la atención porque el Señor le dice que en la mañana y en la tarde. And it's very interesting because the Lord says in the morning and in the ¿Y afternoon. qué le va a mandar? And what is he going to send him? Le va a mandar pan y agua. He's going to send him bread and water. ¿Sí? ¿Y con quién la va a mandar? Con los cuervos. And who is he going to send it with? With the crows? Con esos animalitos que aquí en Canadá vemos buscando en la basura. With those animals that we see here in Canada that rummage through the garbage. Pero el Señor lo iba a sustentar en ese tiempo de sequía. But the Lord was going to supply for him during that time of famine. Entonces yo podía ver que el Señor en tiempos de dificultad, So I could see that the Lord during times of difficulty, Dios nos puede sustentar a nosotros también. he can be our support during those times. Él sustenta a sus hijos. He supports his Él children. sustenta a sus profetas. He supports his Él prophets. sustenta a la persona que está en su presencia. He supports those people that are in his Él presence. sustenta al que le busca todos los días He supports those who search for him daily y al que le cree. and those who believe, Porque el profeta le creyó because the prophet believed him y obedeció. and he obeyed. Y fue y llevó el mensaje a esa autoridad. And he brought that message to that person of authority. Y no tuvo miedo. And he wasn't afraid. Y luego veo que el Señor vuelve a hablar a la vida de Elías. And then I see that the Lord speaks to Elijah once again. Y le dice, Elías, sal de este lugar donde estás, And he tells Elijah, move out of the place that you're in. porque el arroyo se está secando. Because the creek or the little water thing is drying up. Y entonces necesito que vayas a de una viuda, So I need you to go and find this widow a Sarepta. in Sarepta. Ella ya sabe que tú vas para allá. She already knows that you're going to go there. Esta mujer tenía comunión con el Señor. So this woman had communion with the Lord. Y le dijo, ella te va a alimentar. And the Lord told Elisha, this woman is going to feed you. Y esta mujer está esperando por el profeta. And that woman was waiting for the prophet. Tal vez recibimos, nos pasa a nosotros, el Señor nos da una palabra, no la entendemos. Maybe what happens with us is that we receive a word from the Lord, but we don't understand it. Pero a esta mujer le pasó lo mismo. But the same thing happened to this woman. Pero ella se dio cuenta solo cuando estuvo el profeta y actuó en su vida en diferentes situaciones. And she was only able to understand it after the prophet had acted in her life through different situations. Y entonces le dice, llega el profeta Elías allí donde está viuda So then Elijah arrives to the place of where this widow is. y le dice que es necesario que ella lo alimente. And he says that it's necessary for her to feed him. Y le pide primero agua. And the first thing he asks for is Y water. ella va corriendo y trae esa agua y se la da de beber. And she goes and gives him that drink of water. Y luego le dice, bueno, dame de comer. And then he tells her, well, I need something to eat. Y entonces ella dice, bueno, Señor, lo que pasa es que yo solo tengo una porción de harina y solo tengo una porción de aceite.
And so she tells the prophet that she only has a small portion of flour and a small portion of Y oil. entonces, pues estamos listos, preparados para prepararla para nosotros, para mi hijo y yo. And she was telling the prophet that she was preparing to make that last loaf for her and her son, Y luego morirnos. and then die. Y entonces llega el profeta a la casa a traer vida, And so the prophet comes into their home to bring life, a traer esa palabra de parte del Señor. to bring that word on God's behalf. Y dice en Primera de Reyes And it says in 1 Kings 17, 17, 14 al 16. 14 to 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo lo que dijo el profeta Elías. Como él y ella y comió ella y su casa por muchos días. Okay. For this is what the Lord, the God of Israel, said: the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Amén. Dios sentó al profeta y a la viuda y al hijo. Y dice que ¿cuántos días? Todos los días que pasaron en sequía. So the Lord was able to supply for Elijah and the widow and her family. And for how long? For up till it rained again on the land. No faltó la harina ni el aceite. They never ran out of flour or oil. ¿Cuál es tu situación? Hoy vemos muchos escenarios What is your situation? Today Por- we see many different ones por esta pandemia. due to the pandemic. Hay muchos que solamente tienen eso, una porción de aceite y una porción de harina, nada más. There are many who only have that small portion of flour and oil. Y Dios está mandando al profeta que vaya And the Lord is sending that prophet out to find them y que lleve la palabra. and to bring them that word. Pero hay puertas que no se abren. But there are doors that don't open. Y dice el Señor que cuando llegue el profeta de Dios a tu casa, And the Lord says that when the prophet of God arrives to your Él home, va a llegar a desatar la paz de Dios en ese lugar. he will arrive to release the peace of God in that place. Entonces es una oportunidad de recibir al siervo de Dios. So it's an opportunity to receive the servant of God. Jesús vino a la casa de Zaqueo. Jesus came to the house of Zacchaeus. Zaqueo anhelaba tener un encuentro con Jesús. Zacchaeus longed for an encounter with the Lord. Y ese hombre era pequeño, And he was a small man. ese hombre era un usurero, He was a tax collector. era un recolector de impuestos. Dale. Y entonces que anhelaba, había escuchado de Jesús. And he had heard about Jesus. Y el Señor pasó por ese lugar And Jesus went through that place. y lo vio. And he saw him. Sabía que era necesario pasar por ese lugar He knew that it was necessary to pass through that place. porque allí lo estaban esperando. Because there someone was waiting for him. Y Zaqueo se subió a un árbol And this man got up onto a tree. y Jesús lo pudo ver. And Jesus was able to see him. Y le dijo, Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa. And he said, Zacchaeus, it's necessary for me to go to your home. Él recibió al Señor. He received the Lord. Dios ha tocado a la puerta de nuestro corazón The Lord has knocked at the door of our hearts. y te está pidiendo, Él está dando respuesta a tu oración. And he's answering your prayer. Tú has pedido que quieres ver a Jesús. You've asked that you want to see the Lord. Pues Jesús va a venir a tu casa Well, the Lord is going to come to your home. y Jesús va a saciar tu sed And Jesus is going to supply all your y needs. va a saciar tu hambre. And he's going to supply your hunger. Pero solo necesitas creer, But you only need to believe, obedecer obey, y confiar. and trust. Y esa es la palabra que el Señor hoy me regaló para poder compartirles acerca de la ofrenda. And this is the word that the Lord has given me today to share with you. Dice la palabra en Primera de Crónicas 16, 29 a 31.
In 1 Chronicles 16:29-31 it says, Ya. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alegres en los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Y hoy yo le invito para que usted tome la ofrenda. ¿Dónde and está? today I invite you to take up your offering. Prepare una ofrenda y honre al Señor. Prepare an offering and honor the Lord. Honra al Señor con tus bienes, Honor the Lord with your resources, porque el Señor te ha bendecido. because the Lord has blessed you. Dice, un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse con las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. So, a miracle is an extraordinary event that cannot be explained through natural rules, but can only be pinned on the intervention of God. Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Dios ha protegido la ciudad. So God has done miracles in our lives. He's protected our city. Dios nos ha puesto en una tierra que fluye leche y miel. He's placed us in a land where milk and honey flow. Dios ha hecho que la harina y el aceite no escaseen. God has allowed for the flour and oil to continue. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos. He's provided everything that we need. Tenemos salud, We have health. tenemos la We familia, have our families. tenemos un empleo, We have our jobs. otros tienen empresas Others have their companies. y pueden bendecir a sus familias And they can bless their families en otras naciones. in different nations. Podemos bendecir a los que están alrededor. We can bless those around us. Entonces vamos a honrar hoy al Señor So today we're going to honor the Lord porque hoy es día de victoria. because today is the day of victory. Hoy estamos felices porque nuestro Jesús Today we're happy because our Jesus venció la muerte, was able to overcome death. venció la ruina, He was able to overcome venció ruin, la pobreza, overcome poverty, venció la enfermedad, overcome sickness, venció la infertilidad de la tierra overcome the infertility of the land por la sangre que cayó de la corona de espinas. due to the blood that was shed from the crown of thorns. Y por esa sangre nosotros tenemos provisión abundante. And due to that blood, we have provision and in abundance. Entonces vamos a tomar nuestra ofrenda, la vamos a levantar So we're going to take our offering and raise it up. la vamos a levantar allá en tu casa, So there in your home con tu familia, with your van a family, tomar la ofrenda you're going to take that offering y van a dar gracias al Señor porque hoy Él ha vencido, hoy recordamos que Él venció la ruina, la escasez. and today you're going to give thanks because today we recognize and remember that He beat ruin and Y poverty. Dios te trajo y te ha bendecido. And He has brought you and He has blessed you. Padre, en esta mañana Father, in this morning, te damos gracias, Señor, we give you thanks, Lord, por tu palabra, for your word, por tu enseñanza. for your teaching. Gracias, Señor, porque así como a Elías lo sustentaste Thank you, Lord, because just like you were able to supply for Elijah en un tiempo de sequía during a time of dryness of the land, y proviste todo lo necesario, and you provided him with everything necessary, nosotros hoy podemos decirte, Señor, today we can say, Lord, que hemos sido guardados, that we've been protected, que hemos sido protegidos, that we've been taken care of, que tú has suplido, that you've supplied, que la harina that the flour y el aceite and that oil no ha escaseado have not run dry, ni un solo día, Señor. not for a single day. Hoy
Venimos, Señor, Today we come, Lord, a honrarte to honor you con todo lo que tú nos has dado. with everything that you've given us. Venimos a honrarte porque tú eres nuestro Dios, We come to honor you because you are our God, porque tú eres el victorioso, because you're the victorious one, porque tú venciste la ruina, because you overcame la ruin, escasez, poverty, la pobreza, dryness of resources. y nos haces vivir en abundancia. And today you make us live in En el abundance. nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus Christ, recibe nuestra ofrenda. receive our offering. Amén Amen y amén. and amen. Bueno, gracias, iglesia. So thank you, church. Y invito al pastor Ricardo para que nos siga enseñando. Bueno, gracias a Dios por este día. Thanks to God for this day. Y hoy estamos celebrando And today we're celebrating que el Señor hace más de 2000 años, that the Lord over 2 million years ago, 2000. 2,000 years ago? Sí. It's no, sound different in Spanish. I'm sorry. You know what? I tried. Ok. O sea, 2000 años, 2,000 years ago, el Señor tomó la victoria por cada uno de nosotros. the Lord was able to take that victory for each of us. Y hoy vamos a ver un tema que el Señor me ha dado, And today we're going to focus on a topic that the Lord has given me. que se llama La Última Oportunidad. Hay una película que me gusta mucho, There's a movie that I really like que se llama Family Man, creo. That is- Hombre de familia, Family Man. That is called Family Man. creo, no estoy seguro. No, that is what it's called. Y entonces en esta película es un hombre que tiene mucho dinero, mucho éxito en su trabajo, And in this movie, it's about a man who has a lot of money and he's very successful in his line of work. pero sentimentalmente es un desastre, es un fracaso. But sentimentally, he is a failure. Entonces él llega a un momento en donde se ve enfrentado a una decisión. And there comes a time where he is faced with a decision that he has to make Que hizo unos 10 o 15 años antes, that he had made 10 or 15 years before, en donde dejó a la mujer que amaba mucho in which he left the woman that he deeply loved por seguir su carrera. because he wanted to pursue his career. Y entonces en esta película lo colocan como si él hubiera tomado la decisión de seguir con el amor de su vida. And in this movie, they place him in the scenario in if he had decided to stay with the love of his life, Y las cosas son completamente diferentes. and things are completely different. Y entonces él llega y se da cuenta de lo valioso que es la familia. So he realizes how valuable family really is. Y entonces termina enamorándose nuevamente de esa mujer y de sus hijos, porque en ese momento ya tiene hijos. And what happens is he ends up falling in love with her again and her kids, because she had kids. Pero llega el momento en donde él tiene que volver nuevamente a su vida normal. And then the time comes where he has to return back to his normal life, Y entonces él no quiere. and he doesn't want to. Y entonces llega y se niega, pero finalmente vuelve a su vida. And finally, he has to go back to his normal life. Y ahí en ese momento él tiene la última oportunidad de encontrarse con esa mujer, que ahora ella es una profesional también. And in that moment, he has the last chance to reunite with that woman that he loves. Y se va y hace locuras en el aeropuerto para evitar que ella se vaya. And he does the craziest things in the airport so that she doesn't go away. Esa es una película y particularmente me gusta mucho. And that's just a movie, but I particularly like it. Pero el punto es que era la última oportunidad que tenía ese hombre antes de que ella se fuera de su vida para siempre. But the point is that that was the last chance that this man had to keep this woman in his life before she left forever. Y hoy vamos a ver una historia que está en Marcos capítulo 8. And today we're going to focus on a story that is found in Mark 8. Y vamos a leer verso 31 al 38. And we'll read verses 31 to 38. Voy a leerlo todo y luego lo lees tú, ¿vale? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él
volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. But then Jesus turned and looked at his disciples. He rebuked Peter. Get behind me, Satan, he said. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what could anyone give in exchange of their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Amén. En esa parte de la palabra, entonces el Señor les está diciendo que Él va a morir. In this part of the word, the Lord is telling them that he's going to die. Entonces imagínense lo emocionados que estaban ellos, So, as you can tell, they were probably really excited que Él después de que es el líder that after being their leader, y que les enseña todo ese tipo de cosas que Él vio, and he was teaching them all the things that he had lived through and seen, y todos los milagros que ellos vieron y tuvieron acceso, and all the miracles that they saw and had access to. como por ejemplo que la suegra de Pedro fue sanada, For example, Peter's mother-in-law was healed. la niña que fue resucitada, Lázaro fue resucitado, The little girl who was resurrected, Lazarus who was resurrected. y de pronto les dice: bueno, muchachos, And he then says, hey guys, bueno, ya me van a matar, they're going to kill me. todo el mundo me va a desechar, Everybody won't accept me. pero pues todos tranquilos. But just relax, no problem. Entonces, claro, ahí estaba Pedro, como de pronto muchos de nosotros hubiera reaccionado diciéndole: pero Señor, si tú eres nuestro líder, ¿cómo es que te vas a ir? So there Peter was confused, and he was asking the Lord, how is it that you're a leader and going to leave us? Y el Señor fue claro y le dijo: para esto he venido. And the Lord was very clear with him, and he told him that that's the reason that he had come. ¿Y dónde vemos esto más? And where else do we see this? Y lo vemos en Juan 18:37. We see this in John 18:37. Estaba Jesús frente a Pilato. Jesus was in front of Pilate. Ya él estaba haciendo, ya había estado en los minutos o las horas anteriores con los fariseos. A few hours before, he had been with the Pharisees, Y lo estaban queriendo matar, estaban queriendo que lo condenaran. and they were plotting for his death, and they were wanting him to be condemned. Y entonces le dijo Pilato a Jesús: And then Pilate tells Jesus, luego eres tú rey. Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. "You are king then?" said Pilate. Jesus answered, "You say that I am king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me." No ha habido ninguna persona en toda la historia de la humanidad There has not been a single person in the history of humanity que haya sido un gran líder, un buen líder, that was a great leader, y como final haya dado su vida por todos los demás. and as an end result had given his life for everyone else. Y si aún así hubiera sido, And even if we're done like that, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús fue el único the Word of God says that Jesus was the only one que dio su vida that gave his life por todos nosotros, for all of us, pero también la tomó de regreso. but also got it back. ¿Ok? Y entonces aquí cuando Pilato le está preguntando: ¿usted es el rey?
So here when Pilate is asking him, so you're the king? Y Jesús le dice, mire, realmente yo para esto he venido. And Jesus tells him, I've come for this. Este es mi propósito. This is my purpose. Lo que le estaba diciendo a los apóstoles antes era lo mismo. El propósito mío es venir a morir por ustedes. What he was telling the apostles before was that the same thing, that he had come to die for them. ¿Y por qué? And why? Porque cuando estaba Dios y Adán caminando en el Edén, Because when God and Adam were walking in the Garden of Eden, y Adán decidió creerle al enemigo, Adán y Eva le creyeron al enemigo, and Adam and Eve decided to believe the enemy, crearon una distancia, crearon una brecha, crearon una división entre Dios y el hombre. they created a distance, they created Una división. a division between God and man. Y entonces ya no se podían aproximar al Señor. And they couldn't reach the Lord. Lo que pasaba era que de vez en cuando había un sacerdote que se acercaba y entonces el Señor se presentaba solo ese sacerdote para decirle las cosas, pero se separaban nuevamente. And what would happen every once in a while was that a single priest would be able to grow into the glory of the Lord and present himself to him. Y entonces, ¿por qué hubo separación? En Romanos 6:23 dice, And why was there that separation? In Romans 6:23 it says, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Muerte significa separación. Death means separation. Entonces estábamos separados del Señor. So we were separated from the Lord. Y el único puente que se podía construir And the only bridge that could be built tenía que construirse de parte de Dios hacia nosotros. had to be built from God's part towards us. No había manera que el hombre construyera algo para llegar a Dios. There was no way for man to build something to get to God. Aunque tratamos con la Torre de Babel. Even though we attempted this through the Tower of Babel. Ahora, ¿por qué el hombre siempre tiende a hacer lo malo? So why does man always incline to do what's bad? El Señor nos dice y nos enseña en la palabra que nosotros tenemos dos naturalezas. The Lord teaches us in His Word that we have two natures. La naturaleza espiritual Our spiritual nature y la naturaleza carnal. and our fleshly nature. Entonces la naturaleza carnal siempre trata de hacer lo que ella quiere. So the nature of our flesh always wants to do what it wants. Entonces, por ejemplo, un niño pequeño, un niño de 2 o 3 años, So a small child of 2 or 3 years old, si usted no lo ha educado, él siempre le va a hacer pataletas if you don't educate them, they'll throw tantrums y va a hacer todo lo que él quiera porque él es el rey. and they will do whatever they want because they're king or queen. Entonces, a la final, nuestra carne siempre nos va a llevar a hacer lo que nosotros queramos, lejos de la voluntad de Dios. So in the end, our flesh will always take us to where we want to go, but far away from God's will. Y nuestro espíritu, cuando no conocemos al Señor, está como adormecido. And our spirit, when we don't know of the Lord, is almost asleep. Entonces vienen a preguntarle algo a Ricardo, So someone comes to ask something to Ricardo, y entonces está el espíritu dispuesto a hablar, and the spirit is ready to speak, pero entonces se atraviesa la carne y empieza a hablar, but the flesh gets in the way and starts talking, por ejemplo. for example. Y entonces, cuando viene la situación, se atraviesa la carne. So when the situations come, the flesh gets in the Y way. responde la carne y hace la carne. And the flesh answers, and the flesh does what it wants. Y el espíritu tiene el consejo de parte de Dios. And the spirit has that advice from God's part, Pero la carne nunca deja que el espíritu hable. but the flesh never allows the spirit to speak. El Señor lo enseñó en Marcos 7. And the Lord taught this in Mark 7. Pam, 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 pam. No. Ya, gracias. En Marcos 7 el Señor llega y dice, In Mark 7, the Lord says, porque no entra en su corazón sino el vientre y sale la letrina. Esto decía de todos los alimentos, haciendo limpios todos los alimentos. Verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vale. For it doesn't go into their hearts, but in their stomachs, and then out of the body. And saying this, Jesus declared all foods clean.
He went on, what comes out of a person is what defiles them. For it is from within them, out of a person's heart, that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. ¿Y en qué momento se nos metieron al corazón? And how did they get to our hearts? En el momento que sacamos al Señor de nuestras vidas. In the moment that we get rid of the Lord from our lives. Nuestro corazón es un recipiente, es una casa. Our hearts are homes. Y entonces lo que yo permita en mi corazón, eso es lo que va a gobernar mi vida. So what we allow into our hearts is what will govern our lives. Mire, usted se para frente a una persona y después de hablar por unos 5 o 10 minutos, You stand in front of a person, and after talking for 5 or 10 minutes, usted sabe qué hay en el corazón de esa persona. you can find out what's in their hearts. Entonces, si es una persona que le gusta los deportes, si solo habla de deportes, va a hablar de deportes por esos 10 minutos y por horas. If it's a person who really likes sports and only watches sports, they're going to talk about sports for those 5 to 10 minutes or for the next hours. Si es una persona que le gusta el dinero, todo va a girar en torno al dinero. If it's someone who likes money, everything will revolve around money. Si es una persona que le gusta mucho la sexualidad, entonces va a hablar solamente de eso. If it's someone who really likes sexuality, they're only going to talk about that. Finalmente, de la abundancia del corazón va a hablar su boca. So from the abundance of the heart is what your mouth will speak. Y aquí el Señor está diciendo, de lo que está lleno su corazón, eso es lo que lo contamina. And the Lord is saying that whatever your heart is full of, that's what will contaminate it. Entonces, ¿cómo hago yo para que mi corazón esté lleno de lo que conviene? So what do I do for my heart to be filled with the things that are good for it? Y el Señor nos dice, cuando yo acepto al Señor en mi corazón y permito que Él llene mi corazón, And the Lord tells us that when we accept the Lord into our hearts and we allow Him to fill our hearts, entonces ya no tengo algo que me contamine, sino algo que me edifique. we no longer have something that contaminates us, but we have something that edifies, that builds us up. Exacto, entonces cuando ya el Señor está en mi corazón, Él no va a permitir que haya algo en mi corazón que me dañe. So when the Lord is reigning in our hearts, He won't allow anything that is going to cause us harm into our hearts. Entonces vamos a poner un ejemplo. So we're going to put an example. Cuando yo tengo un argumento o una pelea en contra de otra persona When I have an argument or a fight against someone else, y yo empiezo a consentirlo en mi mente y en mi corazón, and I continue to ponder that in my heart and in my mind, eso empieza a dañar mi corazón that starts to harm my heart de odio que puede llegar a pasar a amargura, with hate, and then that can later turn on into bitterness, que finalmente puede llegar inclusive hasta físicamente a afectarme. which could later lead to physically harming me. Hay una enfermedad que se llama un tipo de artritis, There's a type of arthritis que es causada cuando una persona no perdona y está demostrado inclusive médicamente. that is caused when a person doesn't forgive, and it's been proven to that medically. En estos días estaba escuchando el testimonio de un pastor These past few days, I was listening to the testimony of a pastor que vino una mujer a que orara por él who a woman came to him so that he could pray for her. y ella estaba muy enferma, tenía mucho dolor en alguna parte de su cuerpo And she was very sick and her body hurt. y entonces él iba a empezar a orar por ella And he was about to pray for her, y el Espíritu Santo le dice, no ores por ella. but then the Holy Spirit tells him, don't pray for her. ¿Y por cómo así, Señor? Si ella viene y dice, no vas a orar por sanidad. And he says, what do you mean, Lord? And then the Holy Spirit tells him, you're not going to pray for healing. Vas a orar para que deje la envidia. You're going to pray so that she leaves jealousy. Y entonces él quedó como confundido de que, bueno, So he ended up being very confused, and he just said, okay. le dijo, bueno, señora, usted tiene que dejar la envidia o perdonar a alguna persona que tiene envidia por usted. And he tells this woman, you have to leave jealousy behind, or you have to forgive someone who is jealous of you. Y se transformó esa mujer. And this woman completely Y transformed. empezó, claro, la bruja esa que no sé qué. And she started saying things about someone No, pero diga así, la bruja esa. that, no. Y que dice, y empezó pues a decir cosas de esa mujer que tenía envidia. And he started saying things, she started saying things about that woman that was jealous of her. Y entonces el pastor se quedó mirándola. And so the pastor Mirándola así, just stared at Sí, así her, como cuando yo hago algo mal. ¿Sí ves? just like the way that the Lord looks at us when we do something bad. Y le dijo, perdónela
y ahí usted puede recibir su sanidad. And he told her to forgive her so that she would be able to receive ¿Dónde healing. estaba la sanidad de ella? Where was her healing? En su corazón. In her heart. No estaba en una palabra de fe, Not in a word of faith, no estaba en un pastor, not in a pastor. estaba en su It corazón. was in her own heart. Dejaba salir esa envidia She had to let go of that jealousy y ya era sana. and she could be healed. Muchas veces nuestro milagro está ahí con nosotros, Many times our miracles are there with us, pero hay algo en nuestro corazón que está impidiendo que entre. but there's something in our hearts that doesn't allow it to Amén. enter. Amen. Vamos a seguir. Entonces después dice, en el verso 34 al 37 de Marcos, vamos, ya lo leímos, y ahí en estos versos el Señor llega y dice, todo, vamos a leer el 35 nomás, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Verso 35. So Mark 8:35 says, "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it." Uno siempre trata por instinto de conservación salvar su vida. Out of that survival instinct, we always try to save our own lives. El año pasado, estos días estábamos viendo una serie con los muchachos, These past few days, we were watching a series with my kids, y entonces vimos un accidente horrible que pasó en una carrera de carros. and we saw a terrible accident that happened during a car race. A race. Mhm. Y entonces en esta iba un carro como a 210 kilómetros por hora It was this car that was going at 210 kilometers per hour, y se fue contra una muralla, and he went up against this wall. atravesó el muro, He went through the wall. la mitad del carro se quedó afuera, Half of the car was left like la outside. la otra mitad pasó del otro lado, The other half was through the wall. la mitad que pasó se incendió The piece of the car that went through the wall went up in flames, y la parte que se incendió era donde estaba el piloto. and the part that went up in flames was where the pilot was. Entonces todos los pilotos pues vieron la explosión a pesar de que iban adelante. So all the pilots saw that explosion, even though they were ahead. Obviamente la carrera se paró, Obviously, the race was stopped, pero por 2 minutos y 45 segundos but for 2 minutes and 45 seconds, no aparecía nadie. they couldn't see anything. Y eso lo estaba viendo su familia por televisión. And the driver's family was watching this take place through TV. De repente, de en medio del fuego, Out of nowhere, through the middle of the fire, sale un hombre. a O man sea, es como si estuviera naciendo. is as if he was being birthed again. Sale de en medio del fuego, lo sacan, He comes out from the middle of the flames. They get him out. lo atienden They take care of him, y sale vivo y solo con unas pequeñas quemaduras en las manos. and he leaves that accident alive and with only a few burns in his body. ¿Quién pudo hacer eso? Who could have done that? Y yo, y bueno, inclusive la gente que estuvo en esa carrera decía, lo único que pudo, como se puede explicar esto, es como un milagro. And the very people that were in that race could only explain it as a miracle. Él estuvo todo el tiempo buscando toda su vida correr en esas carreras. This man had searched for his entire life to find a way to be able to race in these races. O sea, el dinero y todo eso era secundario. El correr en esas carreras era lo más importante para él. Money was secondary, but what was most important for him was being able to race. Y estaba insistiendo e insistiendo en seguir porque lo habían sacado ya del equipo. And he insisted on it even though he had no contract left. Y entonces ahí él entendió que lo más importante para él no estaba en las carreras ni en los carros. And there, in that moment, he understood that what was most important for him was not in the races or the cars. Y murió a eso, a And esas carreras, he died to those races en ese momento, in that moment para saber que lo más importante estaba en su familia. to understand that the most important thing was in his family. Y aquí el Señor les dice, cualquiera que quiera salvar su vida, hacer lo que Él quiere, And the Lord is saying here that whoever wants to save their life and do whatever they want lo va a perder. will lose it. Pero el que busque, y después llega y dice, pero el que pierda su vida por causa de Jesús, la salvará. The person that chooses to lose their life for Jesus will save it. Y entonces, ¿qué significa que yo pierda mi vida por causa de Jesús? And what does it mean to lose my life in the cause of Jesus? Que cuando venga la situación, That when the situation comes, no habla la carne, not the flesh won't speak, sino permito que el Espíritu hable. but the Spirit will speak. Permito que el Señor a través del Espíritu sea el que me hable a mí. I allow the Lord to, through the Spirit, to speak through me. Es morir a mí.
It's to die. It's dying to ourselves. Es morir a mis deseos. It's dying to my wishes. Morir a querer ser multimillonario. Dying to wanting to be multi-millionaire. Morir a querer tener 20,000 mujeres. Dying to wanting 20,000 women. Morir a ser el workahólico que es el mejor trabajador del mundo. Dying to be that workaholic. Morir a mí mismo. We have to die to ourselves. Morir a mi odio, a mi rencor. We have to die from our hate and arrogance. Morir a la falta de perdón, al odio. We have to die to that not forgiving people. Entonces, cuando yo soy capaz de morir y saco todo eso de mi corazón, So when I'm able to die and I take that all away from my heart, le digo, ¿sabes qué, Señor Jesús? Por favor, entra a mi corazón. I tell the Lord, please come into my heart. Él va a llenar mi corazón y entonces yo aparentemente perdí mi vida. So he's going to fill my heart, and it apparently looks as if I have lost my life. Pero cuando yo entrego mi vida al Señor es cuando puedo realmente salvarla. But when I give my life to the Lord, that's when I can truly save it. En Juan 14:6 dice, In John 14:6 it léelo, says, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos dijo, el único camino a Dios de parte de los hombres es Jesús. The only way to God for man is through Jesus. El camino nació de Dios, de los planes de Dios hacia los hombres. That path was born through God towards man, Y se llama Jesús. and it's called No Jesus. se llama Ricardo, ni José, ni Mario, ni nada, de ninguna otra manera. It's not called Ricardo, Jose, Mario. No hay ningún otro nombre, sino solamente Jesús para llegar al Padre. There's no other name, only Jesus to get to God. Porque Él, a través de su sacrificio, fue el que nos dio su vida eterna. Because through his sacrifice, he gave us his eternal life. De Hebreos 10, 11 y 12. Hebrews 10, 11, and 12 says, Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifice, which can never take away sins. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, muchas veces ofreciendo los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Los hombres siempre ofrecían sacrificios para tratar de acercar el hombre a Dios. Man always try to offer sacrifices to get closer to God. Todavía hoy Even today, hay gente que se flagela. there are people that whip themselves. Hay gente que se pone a subir arrodillada por grandes distancias, grandes montes, There are people who climb stairs on their knees porque tratan de ganarse el perdón. because they try to win forgiveness. Y aquí lo que nos está diciendo es que por más cosas que un hombre haga, nunca va a poder justificar y ganarse el perdón. And here it's just saying that as much as we would like to do, there's no way for us to physically obtain that forgiveness. El único sacrificio es el que hizo Cristo por nosotros. The only sacrifice is the one that Jesus made for us. Y cuando yo lo acepto, And when we accept it, entonces estoy aceptando que yo ya tengo un camino para llegar al Padre. we're accepting that we now have a path to get to the Father. Amén. Amen. Y ahora les voy a dar dos ejemplos de lo que vimos ahí en los últimos minutos de Jesús. En Mateo 29, 17 dice, y él estando sentado en el tribunal, su mujer mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí se mueve. Mateo 27, 19. Oh. Matthew 27:19 says, While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message. Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. A mí me gustaría tener sueños, I like to have dreams. pues sueños con Dios, ¿no? Dreams with God, obviously. Mire, hay la pastora de nosotros, la pastora Diana y el pastor Killian. Our pastors, Deanna and Killian, Ellos han tenido sueños en donde el Señor se les ha revelado en sueños. they've had dreams where the Lord has revealed to them. Por ejemplo, la pastora, cuando la mamá de la pastora murió,
For example, when Pastor Deanna's mom passed away, Entonces, ella llegó y soñó, el Señor le dio una visión, un sueño en donde ella veía a su madre más joven con un vestido. Ella estaba aquí y no pudo ir a verla cuando murió en Colombia. and the Lord gave her a dream where she saw her mother much younger in a dress, and when her mom passed away, she wasn't able to go see her. Entonces ella pues estaba muy triste porque pues no había podido ir a verla. And she was very sad because she wasn't able to be with her in her last moments. Pero bueno, entonces habló por teléfono con su familia allá. And so she spoke over the phone with her family. Y entonces ellos allá en Colombia le dijeron, le pusimos lo que le gustaba más a ella para que se viera bien bonita. And the family explained to her that they had dressed her in what she would have looked best Y entonces dijeron ese vestido verde que tanto le gustaba. in that green dress that she really liked. Y era el mismo vestido que ella la había visto en esa visión, en ese sueño. And it was the same dress that she's seen her mom in during that vision and that dream. El Señor le mostró a ella como que su mamá ya estaba bien en la eternidad. And the Lord had shown her that her mom was already in good hands in eternity. Y en este caso en particular, la esposa de Pilatos. And in this case in the Bible, the wife of Pilate, Estaba Pilatos frente a Jesús Pilate was in front of Jesus, y la esposa le mandó decir, no tengan nada que ver con este hombre porque he tenido pesadillas. Era lo que decía ahí. and his wife sent a message to him telling him not to have anything to do with this innocent man because she was having nightmares. Y entonces, imagínense que el Señor se le reveló a una mujer que no tenía nada que ver con él. The Lord revealed himself to a woman who had absolutely nothing to do with him. Pero yo me acuerdo también de otra mujer a la que el Señor se le reveló que tampoco tenía nada que ver con él. But I also remember the story of another woman who he revealed himself to that had nothing to do with him. Esta mujer que estaba en el borde de un pozo y él le pidió agua para beber. This woman who was at the edge of a well and he had asked her for a drink of water. El Señor no tenía nada que ver con esa mujer. The Lord had nothing to do with this De hecho, woman. ni los hombres les hablaban a las mujeres en esa época. In that time, men didn't even address a word to women. Pero él se acercó, But he came near her, tuvo un encuentro con ella had an encounter with her sin tocarla, without touching her. solamente con el toque de su amor, Only with the touch of his love, cambió la vida de esa mujer. he was able to change the life of that woman. Una mujer rechazada, A woman who was rejected, odiada, who was hated, usada por 5 hombres, who was used by 5 men. y que el Señor fue capaz de llegar y dejar todo eso a un lado And the Lord was able to look past all of that, para amarla, to love her, restaurarla restore y her, hacer una nueva mujer. and make her a new woman. Y más adelante, en el verso 54 de Mateo 27, And further ahead in Matthew 27:54, it says, When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, Surely he was the Son of God. el centurión y los que hablaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que se habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, hasta los hombres que estaban alrededor de él en ese momento se dieron cuenta, este es el hijo de Dios. Even the men who were around him during this time were able to see that that was the Son of God. Y sabes que yo me pongo en la posición de ellos And I try to put myself in their shoes, y me doy cuenta que a veces uno es tan necio and I see that many times we're so stubborn porque el Señor le muestra su amor a uno de una y otra manera. because the Lord shows his love towards us in different ways. Lo salva a uno del fuego, de la inundación, de aviones. He saves us from the fire, the floods, planes, Y uno todavía está pensando, eso es una buena casualidad lo que me ha pasado. and we still think, oh, that's a good coincidence that happened. Cuando no se ha dado cuenta que el mismo Señor lo ha sacado de las situaciones difíciles y lo ha puesto a un lado. When we haven't noticed that the Lord is the Lord himself is the one that takes us from those difficult situations and puts us in a good path. Ese centurión se dio cuenta de que él era el Hijo de Dios por todas las señales que estaba viendo. And that centurion was able to see that was the Son of God after all the signs. Y hubo otro centurión también que veía y escuchaba lo que hacía Jesús. And there was another guard who had heard everything that Jesus had done. Y uno de sus siervos estaba muy enfermo.
and one of his servants was really sick. Y llegó y le mandó decir, Jesús, por favor, venga para que ore por este siervo que yo estimo mucho. So he sent a message to Jesus to ask if he could pray for that servant that he dearly loved. ¿Y qué pasó? Que el Señor cuando iba le dijo, no es necesario que venga, usted solamente diga la palabra y mi siervo va a ser sano. And what happened was that soldier was told Jesus that he didn't even have to physically come. He just had to send out the word so that his servant could be healed. Un centurión que no tenía nada que ver con el pueblo judío, A soldier who had absolutely nothing to do with the Jewish people, pero entendía que ese era el Hijo de Dios y tenía todo el poder. but understood that that was the Son of God and he had all the power. Y muchas veces los milagros a nosotros nos pasan por los lados, And many times miracles go around us, como Matrix, que llega milagros. like the Matrix. Pasan los milagros al lado, usted le hace el quite a los milagros. You try to step aside from the miracles, Y el Señor lo quiere bendecir y usted se quita. and the Lord tries to bless you, but you move out of the way. ¿Por qué? Porque no identifica que es la misma palabra de Dios la que está por usted. Why? Because we don't identify that it's God's word that is interceding for us. Una persona que no tenía nada que ver se dio cuenta. One person that had absolutely nothing to do with it was able to notice. Y ahora lo último, para terminar acá, quiero mostrárselo en Lucas 23, And finally, in Luke 23, del 39 al 42. 39 to 43 says, one of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay dos hombres, So there are two men, los dos que están allí crucificados con Jesús a cada lado. the two who were being crucified side by side Jesus. Y entonces uno de ellos, And one of them, con todo su odio y su dolor en ese momento, with all his hate and all his pain in that time, si usted realmente es el Hijo de Dios, pues sálvese y sálveme. tells him, if you're really the Son of God, save yourself and save me. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa misma oración? How many times do we have that same prayer? Que no ocurren las cosas como nosotros pensamos. When things don't happen the way we would want them to. Si tú eres realmente el Hijo de Dios, no habrías permitido eso que pasó. If you're really the Son of God, you wouldn't have allowed things to go that way. Cuando yo estoy en esa situación por mis decisiones, When we're in that situation due to our decisions. el ladrón estaba crucificado porque había tomado malas decisiones. That criminal was crucified because he had made bad decisions. Y muchas veces nosotros le queremos echar el muerto a Dios de las cosas que nosotros decidimos mal. And many times we want to place our mistakes on God for what we've done wrong. Pero el otro But the other criminal, llegó y le dijo, oiga, usted ni siquiera estando ya para morir respeta a Dios. tells the other one, even when you're ready to die, you're not going to respect the Lord. Y entonces me llama la atención que él conocía a Dios. And what grabbed my attention was that he knew God. Él conocía a Jesús He knew Jesus porque le decía, ¿no tiene temor de Dios? because he asked him, don't you have fear for the Lord? Yo me imagino que este otro ladrón, I imagine that this other criminal seguro que ya había conocido a Jesús. had already learned of Jesus. Seguro que de pronto lo había visto en alguna de sus sermones. He might have even seen him during one of his sermons. Supo seguramente que alimentó a 5,000. He probably knew that he had fed the 5,000. Tal vez supo cuando llegó y resucitó a Lázaro. He maybe would have even known that he resurrected Lazarus. O cuando llegó y a un endemoniado lo dejó libre. Or that person with the demons and he set them free.
Y ese ladrón que estaba al lado de Jesús en ese momento, And that criminal who was besides Jesus during that time, quién sabe si no tuvo la oportunidad de dejar todo lo que estaba haciendo mal para seguir a Jesús. he might have had the opportunity to leave everything wrong that he was doing aside to follow Jesus. Y aquí es donde viene el título del mensaje. And this is where the title of the message comes in. Esa era la última oportunidad que tenía ese hombre That was the last chance that this man had para volverse a Dios, to return to God, para volver su corazón honestamente al Señor to turn his heart honestly towards the Lord, y vivir sus últimos minutos o horas con el Señor. and to live his last few minutes or hours with the Lord. ¿Sabe que nosotros nos esperamos hasta el último momento para hacer las cosas? Many times we wait till the last moment to do things. Estamos en peleas con un hermano, con una hermana, We're fighting with a sibling, a brother or sister, y preferimos que nuestro orgullo ponga una barrera entre los dos. and we prefer to allow pride to cause a barrier between the two of us. Y solamente cuando estamos ya a punto de morir, faltando minutos, And only when we're ready to die, when we only have a few minutes left, y se aparece esa persona, and that person arrives, entonces decimos, te perdono y te amo mucho. we decide to say, "Oh, I forgive you and I love you very much." We, Toda la vida cargando orgullo, our whole lives carrying with pride, cargando odio y amargura. carrying bitterness and hate, En lugar de dejar eso atrás, perdonar instead of leaving that behind and forgiving y caminar con Jesús. and walking with Jesus. Eso era lo que estaba diciendo en ese momento el ladrón. O sea, tuvo la oportunidad antes y no lo tomó sino hasta el final. And this is what the criminal was saying here. He had the opportunity before, but he didn't take it. Pero bueno, por lo menos la tomó. But at least he took it now. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta lo último para caminar con el Señor? Now, what's the point? Why do we wait until the last moment to walk with the Lord? Ser necio, ser una definición de locura A definition of being crazy es tratar de que las cosas cambien is trying for things to change, haciendo lo mismo. doing the same things. No va a pasar nada, Nothing's going to happen porque el Señor mismo nos está diciendo que tenemos que cambiar, because the Lord Himself is telling us that we have to change. morir a nosotros mismos, We have to die to ourselves. permitir que el Señor Jesús esté en nosotros We have to allow the Lord to be in us para vivir una vida plena. to live a life in fullness. Hoy, el llamado del Señor Today, the Lord's calling es a tener un encuentro con Él, is to have an encounter with Him. es a encontrarnos y caminar con Él de verdad, definitivamente, It's to actually walk with Him, definitivamente, definitely. no esporádicamente, Not in moments, sino estar caminando con Él para siempre. but be walking with Him forever. Miren, si uno caminando con el Señor tiene problemas, If walking with the Lord we have problems, y a veces uno es necio para tomar decisiones equivocadas. and many times we're stubborn and we make wrong decisions, Ahora imagínese uno estar alejado del Señor. imagine being far away from the Lord. La mejor decisión The best decision que pudo haber hecho ese hombre allá en la cruz that man could have made on the cross fue permitir al Señor Jesús was allowing the Lord Jesus que le diera la salvación. to give him that salvation. Y puede que nosotros aún estando en el último momento, And it could be that even us being in our last moments, de pronto no identifiquemos que esa es la última oportunidad que tenemos. we don't identify that that might be our last Y la chance. dejemos pasar. And we let it go past. Y no sabemos si esa era la oportunidad que el Señor estaba esperando And we don't know if that was the opportunity that the Lord was waiting for para caminar con to nosotros. walk with us. Ya es suficiente, honestamente, It's enough, honestly. de estar viviendo una vida en amargura, Living a life in bitterness, en odio, in hate, autosuficiencia, in self-sufficiency, viviendo las cosas a nuestra manera, doing things our way, solamente haciendo las cosas que nos provoca a nosotros only doing the things that we want to do, y sacando al Señor a un lado de toda nuestra vida. and taking the Lord out of our lives. Aceptemos al Señor a nuestra vida, Let us accept the Lord into our lives, en nuestros corazones, y empecemos a caminar con Él de una vez por todas. in our hearts, and let us walk with Him once and for all. Porque cuando nosotros lo aceptamos, Because when we accept Him, hacemos real la cruz del Calvario. we make the cross of Calvary real, Y hacemos la cruz del Calvario real para mi vida. and we make it real for our lives. Y ya no tengo que estar viviendo las limosnas y las migajas que me ofrece el mundo, And I no longer have to be living off of the crumbs that the world gives me,
me, sino que puedo vivir una vida plena y abundante que me da Jesús. but I could live a life in abundance and full that the one the Lord that Jesus has to offer me. Hoy es la oportunidad. Today's the opportunity. Podemos solamente estar viendo la cruz del Calvario de lejos We can be looking at the cross of Calvary from afar, o aceptar al Señor en nuestro corazón y vivir con Él de ahora y para siempre. or accept the Lord into our hearts and live with Him from now on. Vamos a orar. We're going to pray. Padre Santo, Father, gracias, thank you, porque en esta mañana because in this morning tú has hablado a nuestros corazones you've spoken into our hearts y en nuestras mentes. and into our minds, Y tú nos has mostrado el sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros, and you've shown us that great sacrifice that Jesus made for us, que no estimó el ser Dios that He didn't allow being God para aferrarse a esa posición, to hold on to that position, sino que dejó a un lado su sitio como Dios but He left aside His place as God para venir a esta tierra to come to this earth y ser un hombre, and become a man, caminar como un hombre, walk like a man, sufrir todas las tentaciones como un hombre, suffer all temptations like man, vencer a todas las tentaciones overcome all temptations, para enseñarme a mí que sí se puede vivir a la manera de Él. to teach us that we can live His way, Y aún más, llegar hasta la misma muerte de la cruz, and even go towards death on the cross. que era la muerte que me merecía yo y que nos merecíamos todos nosotros, That was the death that you and I deserved, por todos nuestros pecados, por todos nuestros for errores, all our sins, for all our mistakes, por todas nuestras malas decisiones. for all our bad decisions. Ese era el camino que merecíamos. That was the path that we deserved. Pero Él tomó el lugar nuestro But He took our place para que nosotros aceptáramos esa cruz so that we could be accepted on that cross en nuestras vidas, in our lives, para poder vivir una vida abundante desde ese momento. to live a life in abundance from that moment forward. Y hoy mi oración, Señor, And today my prayer, Lord, es que por favor entendamos is that we may de understand una vez y para siempre that once and for all, que lo más importante y lo único que puede salvar nuestras the vidas most important thing and the only thing that can save our lives es tener un encuentro con Jesús, is having an encounter with es Jesus, encontrarnos contigo en la cruz del Calvario is meeting you at the cross of y Calvary dejar allá toda mi naturaleza, and leaving our whole nature there, dejar allí todo mi ser, leaving my whole being, dejar toda mi orgullo, mi autosuficiencia, leaving all my pride and my self-sufficiency, dejar todas mis deseos y anhelos allí leaving all my wishes and dreams there, y empezar a caminar contigo, and Jesús. starting to walk with you, Jesus. Hoy, Señor, Today, Lord, hoy oro para que tengamos ese encuentro contigo, I pray that we may have that encounter with you, así como lo tuvieron tus apóstoles, just like your apostles did, así como lo tuvo Pablo, just like Paul did, así como lo hemos tenido tantos, just like many of us have had, pero que ese encuentro no sea solamente un día al azar, and that encounter not just be one day, sino que sea desde un día y para siempre, but it may be one day and moving forward, todos los días, every single day, sentados contigo sitting next to you en la cruz del Calvario, in the cross of Calvary, viviendo, Padre Santo, lo que tú viviste por nosotros, living what you lived for us, viviendo esa libertad que tú nos diste, living that freedom that you've given us. porque en la cruz del Calvario tú llevaste todo el acta de decretos Because in the cross of Calvary, you took every decree que estaba en contra mía, that was against us, y de allí mismo reprendiste al enemigo and there you rebuked the enemy para que yo tuviera una vida abundante. so that we could have a life in abundance. Y si tú en esta mañana And if you in this morning quieres empezar a caminar una vida en completa bendición con Jesús, want to start walking in a life full of blessing with the Lord, dejando atrás tu yo, leaving behind yourself, dejando atrás todo orgullo, toda autosuficiencia, leaving behind any pride or self-sufficiency, yo te invito a que hagas esta oración. I invite you to repeat this prayer. Señor Jesús, Dear Jesus, hoy me arrepiento today I repent de todos los pecados of all the sins que he cometido hasta hoy. that I've committed until today. Me arrepiento I repent porque he tenido en poco el sacrificio que has hecho en la cruz, because I've belittled the sacrifice that you made on the cross, por seguir haciendo mi voluntad. for doing my own will, Pero es suficiente, but it's enough. no más. No more.
seguir haciendo las cosas incorrectas. Will I be doing things incorrectly? Desde hoy en adelante From today forward, me decido y me determino I decide and I a determine caminar contigo, Jesús, to walk with you, Jesus, a caminar tomado de tu mano. to walk hand in hand with you. Y es por esto And it's because of this que te acepto en mi corazón, that I accept you in my heart, para que seas tú limpiando so that you may be cleansing y haciendo nueva mi vida and making my life new en todas las áreas de mi vida. in all the areas of my life. Señor, te entrego mi ser, Father, I give you my being. te entrego mi esposo, mi esposa, I give you my husband, te, wife, te entrego mis hijos, my kids, te entrego mis padres, my parents. te entrego todo lo que soy, I give you everything that I am, para que tú, Padre Santo, seas el gobernador de mi vida. so that you, Father, may govern my life. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Señor, y por esta oración sabemos que, como dices en tu palabra, And because of this prayer, just like you say in your word, we know tú estás allí y tocas la puerta, you're there and you knock at the door. y los que te aceptan vamos a cenar contigo y a caminar contigo. And those who accept you will walk with you and dine with you. Y hoy te damos gracias porque por la victoria de la cruz, And today we give you thanks because through the victory of the cross, Padre Santo, tenemos una vida plena we have a plentiful life en todas las áreas de nuestra vida. in all areas of our En lives. el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Y para terminar, And to finish, eso es la mentira más grande de siempre. that's the biggest lie ever. Vamos a conmemorar lo que hizo el Señor Jesús en la cruz We're going to remember what the Lord did on the cross a través de la cena. through communion. Así como el Señor fue en la cruz y en todo el suplicio, a través de la cruz y todo el suplicio, todo el daño que le hicieron. Just like the Lord through the cross, the way that he was physically harmed, Que su cuerpo fue completamente destrozado. his body was completely destroyed. Cuando nosotros estamos tomando el pan, When we're taking the bread, estamos recordando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. we're remembering what the Lord did on the cross of Calvary for us. Entonces hoy voy a pedir el favor. So today I'm going to ask for Pronto sí. ¿Me Nelson ayudas Feld y voy a pedirle pronto a Mario. and money. Llevas para que los pueda recibir de una vez. Perfecto. Y mientras que nos ayudan con la Primera de Corintios 11. Entonces, en Primera de Corintios 11, In 1 Corinthians 11, vamos a leer el verso 23. we're going to read verse 23. Dice, porque yo recibí del Señor, voy a leer el 23 y luego tú sigues. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread. Y habiendo dado gracias, lo partió y tomó, y dijo, tomad y comed de esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Para poder hacer el pan, tiene que pasar un proceso el trigo. To be able to make bread, wheat has to go through a process. Tiene que estar molido, tiene que estar hecho pedacitos. It has to become little pieces. Y eso fue lo que pasó con el cuerpo de Jesús. And that's what happened with the body of Christ. Dice la Biblia que era irreconocible, no se podía reconocer. The Bible says that he was left, you couldn't recognize him. Del daño que le habían hecho en todo su cuerpo, su cara destrozada, su cuerpo completamente flagelado. From the amount of harm that they had caused his body, his face, you couldn't recognize it. His body was torn up. Y dice que eso lo hizo por nosotros. And it says that he did this for us. Entonces ahorita vamos a tomar el pan, So we're going to take the bread, entendiendo que el Señor lo hizo por nosotros y que estamos siendo parte de este sacrificio. understanding that the Lord did this for us and that we're being part of the sacrifice. Voy a orar. Padre Santo, te doy gracias porque a través de este pan
Father, we give you thanks because through this bread, hoy recordamos el sacrificio que hiciste tú en la cruz today we remember the sacrifice that you made on the cross, y que a través de él, and that through it, Padre Santo, fuiste completamente destrozado en tu cuerpo you were your body was completely destroyed para que nosotros tuviéramos vida abundante. so that we could have life in abundance. Y gracias, Padre Santo, por tu sacrificio, And thank you, Father, for your sacrifice, porque sabemos que desde ese momento because we know that from that moment, hemos recibido la libertad y la salvación. we received freedom and salvation. Amén. Amen. Vamos, hermano. Let me take the bread. Verso 25 dice: Verse 25 says, Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. In that same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Antes de Jesús, Before Jesus, tenía que sacrificar animales they had to sacrifice animals para que esa sangre so that that blood pudiera estar cubriendo los pecados de las personas. could cover the people's sin. Pero cuando el Señor mismo murió, But when the Lord himself died, como leímos hoy, just like we read today, fue un sacrificio y para siempre, it was a sacrifice for forever, de tal manera que cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, so that when we accept the sacrifice of Jesus, ya nosotros somos libres de toda maldad. we're freed of every evil. Amén. Amen. Vamos a orar. We're going to pray. Señor, gracias, Father, thank you, porque a través de tu sacrificio because through your sacrifice y del derramamiento de tu sangre and through the shedding of your blood hasta la última gota, until the last drop en cada una de esas estaciones, in each of those seasons, Padre Santo, tú nos diste y nos devolviste la comunión con el Padre. you returned the communion with the Father. Padre Santo, gracias porque tu preciosa sangre Thank you, Father, because your precious blood no solamente cubrió, not only covered, sino que borró una vez y para siempre todos nuestros pecados. but erased once and for all our sins. No porque nosotros hiciéramos algo, Not because we did anything, sino por tu gracia. but because of your grace. Y hoy bebemos esta copa And today we drink this cup en conmemoración a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. in remembrance of what you did on the cross of Calvary. Amén. Amen. You can take the cup. Bueno, gracias al Señor por este día. Thanks to the Father for this day. De verdad que gracias porque la conmemoración de la cruz del Calvario Thank you because the remembrance of the cross of Calvary es lo que deberíamos estar haciendo todos los días is what we should be doing every day, y dándole gracias porque tenemos hoy vida y una oportunidad and giving him thanks because today we have life and an opportunity para vivir conforme a su voluntad. to live according to his will. ¿Bien? Amen. Bueno, vamos a cantar esta última canción. We're gonna sing this final song. Esta ha sido con traducción. And what? No. Amén. Entonces vamos a cantar esta última canción. Y de verdad que ¿Es el botón o es el